Región Más presenta Entorno. Nuestras ideas, nuestros pensamientos. Estamos conversando esta noche acerca de las tendencias del trabajo social en América Latina en el marco del 50º de la carrera de trabajo social del Centro Universitario de Occidente. Y para esta segunda parte del programa nos acompañan el doctor Carlos Montaño de Brasil y la doctora Lorena Molina de Costa Rica. Ambos les queremos agradecer pues también los minutos que nos dispensan para trasladar sus experiencias y sobre todo la realidad que en sus diferentes países se vive en relación al trabajo social. Brasil es la 10ª economía del mundo y ciertamente un país con una inmensa riqueza, recursos naturales, etcétera. No obstante, también sus indicadores de pobreza hacen creer que también son necesarios los servicios y el trabajo de la acción de los trabajadores sociales. ¿Esa es una percepción correcta, doctor? Claro que sí, y justamente esa característica de ser efectivamente una gran potencia y tener una pobreza tan aguda y tan presente muestra otro lado, el más triste de Brasil, que es uno de los países más desiguales del mundo. Es decir, el hecho de ser un país rico y tener tanta pobreza significa que hay una desigualdad de distribución de renta, hay por lo tanto una riqueza que es acumulada en algunas manos y una pobreza que se extiende. Esto es una característica, yo diría, no de Brasil, sino de nuestras sociedades capitalistas. Es decir, el sistema capitalista es un sistema cuyo desarrollo significa o promueve también la desigual distribución de renta, la producción de bienes por parte de los trabajadores y la apropiación de bienes por parte de los dueños del poder, de los dueños del capital. Esto es particularmente grave en Brasil y demanda la lucha por la manutención, por la conquista de nuevos derechos sociales, de políticas sociales y fundamentalmente estatales, que es la institución que tiene la capacidad de recaudar los recursos de la población y destinarlos a través de políticas sociales y servicios sociales. Un último comentario sobre esta pregunta es que mucho se habla de que el Estado no debe intervenir para socorrer la pobreza, no debe intervenir para brindar servicios, para transferir bienes para la población más humilde, para la población trabajadora, para la población empobrecida, porque esto sería paternalista, asistencialista, etc. Pero cuando el capital está en crisis, cuando los bancos están en crisis, nadie cuestiona los 800 billones de dólares que surgieron, que están ahí, los tiene el Estado y que los gobiernos norteamericanos y de tantos otros países que están sufriendo con la crisis destinan para socorrer a los bancos, para socorrer a las empresas privadas. Entonces esto nos muestra un poco el carácter tenso y contradictorio de nuestras sociedades. Y los banqueros celebran a lo grande semejante inyección de dinero. Sí, es patético eso realmente. Muy buenas noches, le damos la bienvenida también a la doctora Lorena Molina de Costa Rica. Para nosotros un paradigma de democracia en América Latina y sin embargo al parecer también las cosas en el campo de la desigualdad y del desarrollo económico pues le golpea igual que a todo el resto de los países de América Latina. ¿Es esta una percepción correcta, doctora? Así es, aunque Costa Rica tenga una centenaria tradición de regímenes democráticos, no es una isla en el ámbito de las relaciones económicas y sociales, es una sociedad articulada a nueva producción capitalista y en consecuencia la desigualdad social también allí se refleja. Lo que cabría destacar es las características que ha tenido el desarrollo del Estado costarricense. Mientras en Centroamérica se vivieron sangrantes conflictos, ¿verdad?, desgarradoras historias, en donde se destinaban hartos recursos al gasto militar, los regímenes democráticos en Costa Rica, al abolirse el ejército en 1948, abre una posibilidad para que esta sociedad pueda invertir más en el gasto social, y eso dio la oportunidad a ir construyendo una progresiva política social
de mayores coberturas, lo cual no quiere decir que en Costa Rica no exista desigualdad y que no exista pobreza. Claro que lo existe. Y el trabajo de profesionales como ustedes allí está también en el ámbito de la organización de la gente, de la participación y de trabajar de alguna manera en aliviar esta gran desigualdad que genera pobreza. Sí, las cifras oficiales en relación con la pobreza en Costa Rica oscilan entre el 20 y 22% de la población en situación de pobreza. Y la política social costarricense tiene una cobertura en el campo de la salud, de la seguridad social, de la educación, de la administración de la justicia, la alimentación, etcétera. Y allí, en ese mapa de programas, proyectos que corresponden a esa política social, se insertan los y las trabajadoras sociales. En unos programas más que en otros se desarrollan acciones de promoción, capacitación, educación y trabajo con organizaciones comunitarias. Muy particularmente en el campo de promoción de la salud, se trabaja con organizaciones comunitarias. En el campo de la protección y defensa de los derechos de las mujeres, de la niñez y de la adolescencia, para citar algunos ejemplos. Así también en las comunidades que están colocadas en situaciones de alto riesgo ambiental, se trabaja en el campo de la promoción y organización comunitaria, para citar algunos. Doctor Montaño, esta dicotomía urbano-rural, al final de cuentas, ha sido muy perversa y ha generado, por lo menos en un país como Guatemala, el desplazamiento de los habitantes de las comunidades rurales, que básicamente están desprovistas de todos los servicios públicos básicos, hacia ciudades que están urbanísticamente desordenadas. Y pues los lunares esos a los que nosotros llamamos asentamientos, me parece que en Brasil les llaman favelas, son el reflejo de esa relación bastante desigual. ¿Usted cree que en verdad la política pública debería estar orientada a urbanizar lo rural o más bien a ruralizar lo urbano en las condiciones en las que estamos actualmente? Yo creo que la distribución urbana es un resultado en cierto sentido planificado y responde a los intereses presentes hegemónicos. Se debe pensar que con el desarrollo de la urbanización, en primer lugar, se consigue separar los espacios de producción de bienes y servicios, el espacio industrial, separado de las áreas de concentración de habitaciones, de viviendas de la población trabajadora, que por su vez es separada del espacio residencial de los más pudientes, y por otro lado, de alguna manera también separado del mercado. Todo esto es muy reciente y es producto del desarrollo industrial. Antiguamente, industria, consumo, lugar de vivienda del trabajador y lugar de vivienda de los dueños de las industrias era en el mismo espacio. Entonces, esto ya es un producto de la intervención estatal como instrumento también y particularmente de los intereses hegemónicos. Por algo se dice que son hegemónicos porque hay clases o fracciones o sectores de clases que controlan el poder económico y el poder político y de alguna manera reflejan sus intereses en el ámbito del Estado de forma fuerte. Ahora, lo que se ve es que ese desarraigo, esa migración de lo rural para lo urbano, del campo para la ciudad, en un determinado contexto estaba vinculado a la expansión industrial. La gente salía del campo y iba a trabajar en las industrias. Hoy, la propia industria, con el desarrollo tecnológico apropiado por el capital, etc., tiene también una reducción de la fuerza de trabajo necesaria. Las industrias precisan de menos trabajadores porque tienen máquinas más potentes, más poderosas. Y esto significa que el desarraigo rural, la migración rural-ciudad, conlleva la miseria y la pobreza. Sectores que salen del campo, que salieron del campo para las ciudades, se encuentran que en las ciudades no hay trabajo. Y eso va a establecer los cinturones de miseria que hay en todos nuestros países. Inclusive la globalización ha traído esto, en los llamados países centrales. Esto es una característica que hoy, con diferencias, no aqueja apenas
a nuestros países latinoamericanos, sino también a los países centrales. Véase, por ejemplo, la periferia de París, la manifestación, la presencia de trabajadores inmigrantes, en ese caso inclusive de otros países, que no encuentra empleo o que encuentra subempleo allá. Más de 2 millones de personas, doctor. Claro. Eso es una cosa impensable para una ciudad como París, pues, por ejemplo. Juan Carlos López, en la zona 1, tiene una inquietud. Él pregunta, ¿por qué creen que se sigue viendo al trabajador social como alguien que simplemente asiste y no como esa parte tan importante para el desarrollo del país? Él considera que esto es en demérito del trabajador social. Bueno, porque originariamente una de las primeras tareas que asume el profesional en trabajo social tienen que ver con el campo de la asistencia social, lo cual no desmerece la profesión, porque la asistencia social, entendemos nosotros, es un derecho de toda aquella familia, de todos los miembros de la clase trabajadora que no tienen acceso a un trabajo que le permita satisfacer sus necesidades. En tanto la sociedad no le provea de un trabajo, tiene derecho a tener asistencia social. Ese es uno de nuestros campos de competencia profesional, en el sentido de asistencia social como derecho de la ciudadanía que está excluida del mundo del trabajo. ¿Y usted como trabajadora social, doctora Molina, cree que la función de generar trabajo es una función que también le es inherente al Estado, o más bien eso, como hasta ahora ha parecido ser, una acción que se le deja al campo de la empresa privada? Es que el Estado media y regula esa función por la vía de la política económica, porque en la medida en que hay mayor acumulación de riqueza, de ganancia y generación de trabajo, eso llega a un tope de posibilidades de acumulación de riqueza, de acumulación de ganancia. En el momento en que se llega a ese tope y ya no es funcional esa cantidad de empleo para la empresa privada, el principal mecanismo para volver a recuperar ganancia es el desempleo. Y el Estado media en esos procesos, como media por la vía de la política laboral, por la vía de la legislación laboral. Tanto así que en los años 90 el tema de la flexibilidad laboral incursiona en el campo de la legislación social laboral en muchos de los países. La flexibilidad laboral que va a permitir que el trabajo estable con protección social no sea la característica fundamental de la contratación de la fuerza de trabajo. Pero ¿cómo se explica que, por ejemplo, la OIT recoja una cuestión de esa naturaleza? Hay una declaración, un acuerdo que están firmando ahora todos los países. Aparentemente, esto tampoco tenía solo su génesis en una corta visión de los políticos, sino que hay algo más detrás de eso. Y bueno, de la misma manera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, que coloca a los seres humanos en condición de igualdad, pero la posibilidad de realización de eso también es cuestionable porque está asentado sobre la desigualdad social. Entonces, el manejo de la política laboral y de la legislación laboral responde a intereses del capital y responde también a contención de la movilidad de la de la movilización de la fuerza de trabajo y el reclamo de sus derechos. Es una tensa relación. Don Lisandro López, en la zona 3, tiene una inquietud que se la vamos a trasladar al doctor Carlos Montaño al volver de la última pausa en la edición de este programa. Él pregunta que qué piensa sobre los programas que existen en países como Cuba y Venezuela. Ya volvemos, en 2 minutos estamos para la parte final de este interesante programa de Hoy en Entorno. No se vaya. Ya regresamos con más de Entorno, nuestras ideas, nuestros pensamientos. ¿Sabías que en la Cuna de la Cultura solo un 20% de la población lee? Un 10% de la población lee solo porque le gusta. El otro 10% de la población lee porque se lo indican los profesores y el otro 80% de la población simplemente no lee. ¿En qué porcentaje estás tú? En librería hoy contamos con más de 1000 títulos. Imagínate, más de 1000 títulos. Todo lo que puedes saber. Contamos con libros infantiles, novelas y todo lo que quieras. Todos los libros al mejor precio. Ven y visítanos en Plaza Ciani. Televisión, telefonía, internet, cable DX. Continuamos presentando Entorno, nuestras ideas, nuestros pensamientos.
Las tendencias del trabajo social en América Latina en el marco del 50º de la carrera de trabajo social en el Centro Universitario de Occidente. Es el tema de esta noche en la edición 432 de Entorno. Y pues antes de irnos a esta última pausa, decíamos una inquietud de don Lisandro López en la zona 3. Doctor Montaño, ¿qué piensa? Dice él de los programas que existen en países como Cuba y Venezuela. Bueno, en primer lugar, caracterizar que son muy diferentes las experiencias, las historias, los programas y las propuestas de sociedad, las propias sociedades, al pensar Cuba y Venezuela. Hay que diferenciar uno del otro. Cuando pensamos Cuba es imposible pensarla de forma crítica, de forma racional, de forma responsable, sin pensar un país extremadamente empobrecido en los días de hoy por 40 años de bloqueo económico. Quien hace abstracción de este fenómeno no puede pensar Cuba. Cuba tiene 40 años en el cual importar productos le significa un proceso muy caro porque no lo puede importar directamente de los países y de las empresas porque están prohibidas de tener relaciones comerciales con Cuba, y para exportar sus propios productos también los tiene que vender muy baratos porque tanto la importación cuanto la exportación pasa por diversos intermediarios. Cuando uno visita Cuba con la expectativa de encontrar un socialismo en donde la riqueza es socializada, se encuentra con un socialismo en donde la pobreza es socializada. Cuba es un país pobre que socializa la pobreza. Entonces nos impacta, nos llama la atención. Vemos gente pobre en Cuba efectivamente. Vemos gente que no tiene capacidad de vivir y de resolver sus problemas de vida en Cuba. Y esto impacta por esa situación. Creo que el problema del bloqueo económico es un problema a analizar para encontrar cómo Cuba podría tener un nivel de producción y de intercambio comercial con el mundo y con los otros países sin que esto le fuera una desventaja enorme. En relación a Venezuela, yo diría que Venezuela o el gobierno venezolano, que tiene como proyecto un llamado socialismo del siglo XXI, yo diría que tiene muy pocos elementos de socialismo, por lo menos en su situación actual. Hay empresas capitalistas, hay explotación de fuerza de trabajo, hay acumulación de riqueza en Venezuela, como en cualquier país capitalista. Pero tiene un gobierno que tiene, más allá de ciertas características a veces de truculencia, efectivamente Hugo Chávez tiene una manera de comunicarse con la población y de tomar algunas decisiones intempestivas, pero más allá de esto es un gobierno que enfrenta el imperialismo norteamericano, y esto impacta al mundo capitalista civilizado, ¿no? Lo mismo ocurre con Evo Morales o el gobierno boliviano, lo mismo está ocurriendo con el gobierno ecuatoriano, etc. Vemos que cuando gobiernos enfrentan el status quo, enfrentan la tendencia, porque no solo se acumula riqueza en nuestros países por los dueños de los poderes en nuestros países, sino que la riqueza es exportada, es extraída de nuestros países hacia afuera. Y cuando tenemos gobiernos, yo creo que deberían dar ejemplo a todos nuestros países latinoamericanos que defienden los intereses de la población trabajadora, de la población humilde, de la población campesina, de la población indígena, y esta es una realidad boliviana y guatemalteca muy fuerte. Cuando tenemos gobiernos que quieren defender estos intereses, necesariamente tienen que enfrentar los intereses antagónicos, y ahí eso impacta al mundo capitalista. Y bueno, ya vamos llegando al final de este interesante programa. Pero doctora, antes de terminar, pues Costa Rica también está casi limítrofe con toda esta turbulencia que decía el doctor Montaña en relación a la América del Sur. Pero en términos de evolución económica, están entrando a tratados de libre comercio con Estados Unidos, etcétera. ¿Esto de alguna manera cree que dejará el campo para los trabajadores sociales se muevan un tanto hacia, como decíamos en la primera parte, el fomento a la empresarialidad como un mecanismo de sacar de la pobreza a las grandes mayorías?
Bueno, en Costa Rica el trabajador social fundamentalmente se desempeña en el campo de la política del Estado, ¿verdad? Pero también se ubica en empresas privadas y en organizaciones no gubernamentales. El trabajo que hagamos nosotros como profesionales va a estar mediado por la orientación de la política gubernamental o estatal, por la orientación de la empresa privada en la atención a sus trabajadores o por la ONG. Y esa política está inserta dentro de esa mediación mayor que es el Tratado de Libre Comercio. Entonces, definitivamente va a influir, pero usted sabrá y recordará perfectamente que Costa Rica es uno de los últimos países en donde se firma el Tratado de Libre Comercio y recién hasta en marzo comienzan las primeras acciones de implementación de ese tratado. Como he escuchado más de una vez esta palabra en el programa esta noche, la pregunta para los dos, en 30 segundos me gustaría escuchar su opinión. Es evidente que los partidos políticos en toda América Latina son verdaderamente instituciones infuncionales, para decirlo poco. ¿Cree usted que en algún momento una tarea del trabajador social pudiera ser intervenir en este campo para verdaderamente oxigenar y reconvertir a los partidos políticos? Como ciudadano, creo que tiene todo el derecho y todo el deber. Como trabajador social, no. Bueno, su conocimiento que tiene como profesional lo usará, pero como profesional no va a ser contratado por un partido político. Él participará de ese partido político como ciudadano y colocará sus visiones de mundo, sus concepciones. ¿Qué piensa usted, doctor Montaño? Coincido. En Brasil hay muchos trabajadores sociales que tienen vínculo con diversos partidos políticos, fundamentalmente con el PT, el actual partido de gobierno. Y sus vínculos son ideológicos, no profesionales. Se vinculan a este partido por coincidencias con los determinantes ideológicos del partido y no por su condición de profesional, a pesar de que lleven también sus conocimientos profesionales y contribuyen con ellos para el partido. Hago la pregunta porque parece ser que toda esta desigualdad que hemos generado, que han generado más bien durante todos estos años, lo que usted ha denominado grupos hegemónicos, son precisamente porque hace falta un cambio y los cambios solo se pueden generar en el campo de la política gubernamental. Ahí es donde se toman las decisiones, dónde se invierte, dónde no se invierte, dónde se cobran impuestos, dónde no. Por ese lado, ¿no cree usted que le hace falta oxígeno a los partidos políticos y podría ser un interesante campo, pero ya de acción propia, de estudio propio del trabajo social? Claro, pero en el Estado es donde se toman las decisiones, pero esas decisiones se toman a partir de intereses, y esos intereses están representados según las fuerzas sociales y correlaciones de fuerzas sociales. Es decir, la población, sus diferentes clases, movimientos sociales, dentro de ellos los trabajadores sociales también, de diversas formas vinculados a ellos, presionan para una o para otro lado en cada decisión. Yo creo que se precisa oxígeno para que la sociedad civil o en la sociedad civil se revitalicen los movimientos y organizaciones sociales que tengan un contenido popular de defensa de los valores del trabajo, de los indígenas, de los negros, de las mujeres, de los homosexuales, etcétera, etcétera, y fundamentalmente articulando todas estas particularidades en un proyecto que busque una sociedad más justa, una sociedad sin explotados y explotadores. A la doctora Lorena Molina, que nos visita desde Costa Rica, muchas gracias por los minutos que nos ha dispensado. Hemos llegado al final del programa. Sus palabras finales para nuestro auditorio, doctora Molina. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con un auditorio mayor y reiterar la felicitación a la carrera de Trabajo Social de la universidad acá en Quetzaltenango. Muchas gracias y buenas noches. La doctora Lorena Molina, participante del Congreso en la carrera de Trabajo Social y que nos visita, decíamos, de Costa Rica, y al doctor Carlos Montaño de Brasil. Muchas gracias, doctor, por estos minutos que nos ha dispensado en medio de una actividad intensa académica, y sus palabras finales para nuestro auditorio. Claro que sí, yo agradezco esta oportunidad también de poder hablar a un auditorio mayor. Y las palabras, como ya fueron dichas en la primera parte, palabras de aliento, de que es posible un mundo mejor, un mundo con justicia, un mundo sin desigualdad social. Precisamos organizarnos y luchar por él. Gracias al doctor Carlos Montaño, que nos visita desde nuestro hermano país de Brasil.
Las tendencias del trabajo social en América Latina en el marco del 50º del trabajo social del CUNOC. Ha sido el título del programa de esta noche, un programa que para mí ha tenido un especial agrado conducir y producir, pues mi difunto papá era trabajador social y mi mamá, que aún vive, también es trabajadora social, así que seguramente estos temas siempre fueron parte en mi niñez de la sobremesa. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y dispensado estos minutos y deseamos que la actividad académica pues termine con el éxito esperado. Para la próxima semana, pues ya ha entrado en vigencia la conocida como Ley Antitabaco, la ley que se ocupa de los espacios libres de humo. Y aquí estarán uno de los responsables de haber impulsado esta ley que pasara por el Congreso de la República y nos contará qué es lo que piensan hacer para que se haga valer y este no sea otro instrumento aprobado en el legislativo, pero improductivo e infuncional a la hora de ser aplicado. En punto de las 8 de la noche por Región Más y por Cable de X. Hasta entonces, muchas gracias, muy buenas noches, que descansen. Entorno. Nuestras ideas, nuestros pensamientos. Región Más presentó.